La modalidad siempre ha sido la misma, la forma de evaluación, solo que este semestre entró un componente nuevo a jugar. Nuevo no, él ya existía, solo que por cuestiones de la pandemia se había abolido, no sé por qué, pero él ya existía, que era el componente evaluativo, una evaluación conceptual que se hace a final de semestre. Esa evaluación conceptual es acerca de las prácticas que se hicieron sobre las que se contestaron los CPL. Y entonces, es prácticamente la recopilación de todas esas 6 prácticas que se hagan durante el proceso de formación en el laboratorio. Lo demás sí queda tal cual, que eran los CPLs, que eran los informes y lo que es el proyecto final. Sí. Voy a compartirles pantalla para mostrarles cómo es el proceso de los CPLs, cuáles son las fechas de activación, cuáles son las fechas de desactivación, los informes y todo por el estilo. Voy a compartirles pantalla. Bueno, acá tenemos lo que es un PDF. ¿Me confirman, por favor, si lo ven? Sí, señor. Bueno, listo, gracias, muy amable. Bueno, como les decía, vamos a hablar acerca de lo que es el laboratorio de Física 3. El laboratorio tiene 4 componentes: los CPL, los informes, el proyecto final y el parcial. Voy a hablar de cada uno de ellos de una manera profunda para que quede clara cada una de las cosas que nosotros vamos a trabajar durante el semestre. Como primera medida tenemos lo que es el CPL. Los CPL siempre se activan 8 días antes, independiente si es el grupo A o es el grupo B. Si es el grupo A, se activarán 8 días antes, si es el grupo B, también se le activarán 8 días antes. Pero por favor, tengamos en cuenta siempre que ese antes se está refiriendo a la clase que ustedes vayan a tener. Por ejemplo, nosotros tenemos los martes a las 6 de la mañana. Entonces, el próximo martes ya entraría a clase el grupo A. Entonces, 8 días antes quiere decir que a partir de hoy se activará el CPL. El grupo B lo tiene dentro de 15 días. Entonces, quiere decir que la próxima semana se le activará al grupo B y así sucesivamente se van activando y desactivando los CPL. ¿Sí? Entonces, se activan 8 días antes. ¿Por qué 8 días antes? Porque hay estudiantes que de pronto el espacio que tienen es casi que inmediatamente después de la clase, ¿sí? O días entre semana. Entonces, si yo lo activara 48 horas antes, quedaría más prácticamente el fin de semana, excepto el lunes. Pero a veces hay lunes festivos y hay estudiantes que trabajan esos días. Entonces, para darle de pronto la oportunidad a ellos para que puedan contestar el CPL sin ningún inconveniente, por eso se activan 8 días antes, ¿sí? La otra razón por la cual doy 8 días de anticipación es porque hay estudiantes que también son muy puntuales a la hora de hacer sus evaluaciones. Y a veces suele pasar que se presentan inconvenientes. Por ejemplo, se les cae la plataforma, ¿sí? ¿Qué hago yo? Pues el estudiante me envía un correo, que ahora les voy a compartir mi correo electrónico, y a través de ese correo, pues uno puede dar la opción de que el estudiante sea eliminado de esa evaluación o de ese CPL para que lo pueda volver a contestar. ¿Por qué doy esa oportunidad? Porque el estudiante contestó con un determinado tiempo. Caso contrario, aclaro, caso contrario se da para el caso de cuando se desactiva. Se activan 8 días antes, pero se desactiva 1 hora antes de la clase. Es decir, ustedes tienen clase conmigo a las 6 de la mañana, el CPL se desactiva a las 5. ¿Por qué digo caso contrario? Porque también hay casos en los cuales los estudiantes dejan todo para última hora. Y a veces se levantan faltando por ahí un cuarto para las 5
Mientras ingresan, son más o menos 10 para las 5, y cuando lo contestan, pues prácticamente estamos sobre la hora de cierre. ¿Qué pasa? Ahí no es que la plataforma se caiga, sino que es que el CPL ya se cierra, porque ellos sí se cierran automáticamente, lleve lo que lleve hasta el momento. Entonces, ven las dos diferencias. El uno fue un estudiante que fue puntual, ingresó a contestar, pero por cuestiones de plataforma se le cayó el internet, el CPL, perdón, no lo pudo contestar, pero él fue puntual. A él se le activa porque está todavía dentro del plazo de que pueda contestar el CPL. El estudiante que ingresa ya sobre las 5 de la mañana del día que se cierra el CPL, ya no se le puede dar la oportunidad porque ya está sobrepasando el límite como tal de la clase, ¿sí? Entonces, se activan 8 días antes. Tampoco correspondiente, perdón, el reglamento de laboratorio habla acerca de los CPLs. La no presentación de CPLs involucra automáticamente no tener derecho a la nota de informe. Así hayan hecho el informe con sus compañeros, ¿sí? Porque hay estudiantes, no, pero profesor, yo hice el laboratorio con mis compañeros. Sí, pero no presentó CPL. Y el no presentar CPLs acarrea automáticamente no al informe. Eso es lo que tiene que ver con el CPL. Ya ustedes los han venido realizando, ¿sí? A no ser que haya algún estudiante de pronto nunca haya trabajado en CPL. Si lo hay, me puede preguntar sin ningún problema en qué consiste, pero la mayoría sí ya saben cómo manejar un CPL. No sé si hay alguna pregunta acerca de esa primera fase de los CPLs. Informes. Los informes son de manera grupal y máximo son 3 estudiantes. ¿Qué lleva el informe? Acá estoy dando las pautas de los informes como para que ustedes lo realicen. En las pautas que aparecen en plataforma, ¿por qué no las sigo? Porque hay mucho material que es, prácticamente está de más, ¿sí? Y a veces en ese material profundizan sobre otras partes más que sobre lo que realmente interesa. ¿Y cuál es la parte importante de un informe? La parte importante de un informe es cuáles son las metas a cumplir y cómo se analizan esas metas, ¿sí? Entonces, por eso, acá voy a dar las pautas para la elaboración de los informes. Primero, que es grupal. Segundo, que es máximo de 3 estudiantes. Contiene una portada. ¿Por qué una portada? Porque de todos los 3 estudiantes, solo un estudiante es el que sube el informe a la plataforma. ¿Eso para qué? Para evitar calificar el mismo informe 3 veces, ¿sí? Entonces, uno solo sube el informe a la plataforma. En la portada, la importancia de ella es que ahí aparece el nombre de los estudiantes. Entonces, en la planilla de Excel que yo siempre tengo, lo que hago es simplemente colocar a cada uno la respectiva nota. Por favor, no es egoísmo ni mucho menos, pero aquel estudiante que no trabaje, no tengan miedo de no anotarlo. ¿Por qué? Porque ustedes bien saben que el que trabaja es el único que tiene derecho a su nota. Eviten cargar estudiantes porque a veces suele pasar que hay 2 estudiantes, un estudiante que es el que trabaja, los demás no hacen nada. Entonces, eviten al máximo eso. Ustedes ya son estudiantes que tienen carácter, ¿sí? Entonces, eso lo digo no como egoísmo ni mucho menos, sino como formación. Bueno,
La siguiente parte hace alusión a lo que son los objetivos. Los objetivos son mínimo 5 objetivos, redactados por el grupo como tal. Después viene lo que son el análisis e interpretación de datos. Siempre cuando se va a iniciar una clase, yo comparto una guía. Esa guía está dividida a su vez en dos partes. Una primera parte que es el procedimiento y una segunda parte que es el análisis e interpretación de datos. En ese análisis e interpretación de datos nos dice qué es lo que nosotros vamos a hacer. A veces, por no decir siempre, vamos a tener gráficas. La mayoría de las veces, el 90%, por no decir el 100%, vamos a tener gráficas dentro de ese mismo análisis de datos. ¿Sí? Entonces, como tenemos gráficas dentro de ese mismo análisis de datos, pues vamos a hablar un poco de ellas. Las gráficas existen de dos tipos, las gráficas lineales y las gráficas no lineales. Las gráficas lineales son aquellas gráficas que automáticamente al hacerlas tienen una tendencia lineal. Pero ojo, hay casos en los cuales también en las no lineales tienen un comportamiento casi lineal. ¿Por qué sabemos si es lineal o no lineal? Por la parte teórica. Es decir, ¿qué nos dice la teoría? Siempre la teoría es buena para complementar. ¿Sí? Entonces acá vamos a hablar de que la teoría es la que nos va a hablar de que si es lineal o no es lineal. ¿Cómo sabemos si es lineal o no es lineal? Porque siempre la variable dependiente y la variable dependiente, las dos variables que siempre están en toda ecuación de restas, o no lineales o lineales, una de ellas, en el caso de las lineales, las dos tienen potencia 1, es decir, no tienen ningún número elevado al cual ellas están elevadas. Tampoco están en el denominador. Todo está en el numerador o todo está sobre el mismo nivel y no tiene ninguna potencia. Eso quiere decir potencia 1, quiere decir que son lineales. No lineales. Las no lineales son aquellas que la teoría, ¿cómo se muestra? Con que una de las variables está elevada al cuadrado. Una de las variables tiene raíz cuadrada. Una de las variables está elevada a una potencia. Por ejemplo, cuando tenemos el Euler, ¿sí? Esos son los casos de gráficas no lineales. Es que la gráfica se muestra como curva, pero automáticamente la teoría nos está diciendo es una curva. Lineal, la gráfica se muestra como una línea recta, pero la teoría es la que nos asegura cuál es el comportamiento de ella. De acuerdo con ese orden de ideas que tenemos, si es lineal, automáticamente procedemos al cálculo de la pendiente por medio de los mínimos cuadrados. Después de eso, se escribe la ecuación de la recta en términos de los ejes originales. Aquí ya no vamos a hablar de X y de Y, sino de los ejes que conforman realmente a la gráfica. Si es la gráfica de voltaje contra corriente, pues los ejes originales son voltaje y son corriente. Ya no son Y ni son X. Entonces, esa parte, por favor, tenerla clara. ¿Por qué? Porque cuando se escribe Y y X, en el momento de hacer comparaciones con ecuaciones teóricas, no sabemos qué significa cada parte. Entonces, para evitar eso, siempre escribirla tanto en la gráfica como dentro del informe, en términos de los ejes originales, la ecuación de la línea recta. El caso de las gráficas no lineales, antes de que nada, debemos esa curva transformarla en una línea recta. ¿Y cómo la transformamos en una línea recta? Lo que se hace es el procedimiento llamado linealización. ¿Qué es linealizar? Linealizar simplemente es aplicar una función inversa a la parte teórica para poder hacer la respectiva gráfica. Me explico. Por ejemplo, nosotros tenemos la ecuación de movimiento de la caída libre. Una de ellas nos dice que Y es igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Si nosotros graficamos Y versus T,
nos va a dar el comportamiento de una semiparábola, abriendo hacia arriba. ¿Cómo hacemos para que esa curva se convierta en una línea recta? Hay dos formas. La primera es aplicar la función inversa al cuadrado. ¿Cuál es la función inversa o cómo hago yo para quitar un cuadrado? Pues simplemente saco raíz cuadrada a la izquierda, la igualdad, y a la derecha. Al sacar la raíz cuadrada, pues vamos a tener la raíz cuadrada de y por un lado, y por el otro lado vamos a tener a t. Entonces, la gráfica cuando se va a realizar quedaría en el eje vertical la raíz de y en el eje horizontal la t. ¿Qué ventaja se tiene cuando estamos hablando de procesos de linealización? Que uno de los ejes, ya sea el eje vertical o el eje horizontal, va a quedar tal cual, no va a cambiar. Solo va a cambiar uno de ellos. ¿Sí? Entonces, en ese proceso de linealización, ¿qué es lo que se hace? Pues simplemente lo que quedaría es que aplicamos esa función inversa. Por decir, ¿qué pasa cuando no tenemos un Euler? Aplicamos la función inversa del Euler, que es ¿qué? El logaritmo natural. Una vez ya sea linealizado, se procede a graficarla, ¿sí? Que es la gráfica de la linealización, el eje horizontal, eje vertical, pero ya con los datos de la gráfica, teniendo en cuenta los ejes ya en proceso de linealización. Después de que ya sea linealizado, ahí sí procedemos al cálculo de la pendiente, igual por medio de los mínimos cuadrados, tal como se hizo en el caso lineal. ¿Sí? El proceso de linealización es para volverla una gráfica lineal. Por favor, no vayan a confundir linealizar con regresión lineal. La regresión lineal son los mismos mínimos cuadrados. ¿Sí? Los mínimos cuadrados que son una operación matemática, ¿sí? Tipo estadística. La linealización es una operación matemática que lo que hace es convertir una curva en una línea recta mediante una función inversa. ¿Por qué se recurren a los mínimos cuadrados? Porque existe mucha dispersión. Mucha dispersión, ¿qué quiere decir? Que los puntos no están alineados, sino que hay puntos por encima y por debajo de una línea imaginaria de tendencia. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Pues simplemente lo que se hace es recurrir a los mínimos cuadrados. Una vez, también como en el caso de la lineal, una vez ya se haya encontrado el proceso de los mínimos cuadrados, se escribe la ecuación de la línea recta. Como siempre, en términos de los ejes originales. Después de que ya se haya analizado esa parte, pasamos a lo que es el análisis e interpretación de gráficos. Arriba habíamos hablado acerca del análisis e interpretación de datos. Aquí hablaremos acerca del análisis e interpretación de gráficas. ¿Por qué? Porque las gráficas se realizan para sacar información de ellas. ¿Sí? Lo mismo ahí van los cálculos patrones, lo que con el proceso de linealización, con el proceso de los mínimos cuadrados. Y por último son las observaciones y las conclusiones. Si ustedes se dan cuenta, el informe se ha reducido porque ya no tiene metodología, ya no tiene marco teórico, ya no tiene introducción, pero sí tiene objetivos. ¿Sí? ¿Por qué me gusta plantearlo de esa manera? Porque es una forma de ir directamente a lo que es el trabajo como tal. Ya, eso es lo que tiene que ver con el informe. Importante, informes idénticos que tengan la misma tabla de datos, que tengan procesos por el estilo, que tengan prácticamente el mismo análisis, pueden quedar muy parecidos, pero a veces hay informes que quedan las mismas tablas y los mismos análisis. Ojo con eso, porque eso automáticamente se convierte en un plagio. Por eso yo siempre recurro a simuladores donde no todos los estudiantes puedan tomar exactamente los mismos datos. La idea es que cada grupo de estudiantes tenga datos diferentes. ¿Sí? Entonces, esos informes idénticos
el uno anula al otro. Entonces, por favor, evitar eso. Y por eso trato de hacerlo más resumido, el informe, ¿para qué? Para que ustedes de pronto no se estresen haciendo trabajo extra. Entonces, ya yendo lo que es al grano, pues a ustedes se les disminuye la carga para que ustedes puedan presentar trabajos, ¿sí?, hechos por ustedes mismos. Las fechas límites. La fecha límite para las entregas de los informes son 15 días después de realizada la práctica. A las 5, ahí hace referencia a las 5 de la mañana, ¿sí? Es decir, cada 15 días ustedes me entregan el informe y la fecha límite es hasta las 5 de la mañana. Muy bien, profe. Ya después, ya tenemos la primera parte que son los CPLs, la segunda parte que son los informes. Ahora viene con lo que es el proyecto final. El proyecto final consta de dos partes. Por un lugar, la formulación y por otra parte, la presentación. Esto lo profundizaré a su debido tiempo. Es 2 semanas, 3, 4 semanas antes de que se llegue a ese momento. Y como les decía, para este semestre sí nos han pedido que se haga la evaluación conceptual. Como les decía, el semestre pasado nos avisaron ya sobre la última semana. Yo personalmente no lo había socializado al comienzo de semestre, como lo estoy haciendo ahora, y por esa razón no hice la evaluación conceptual. Ahora sí la estoy socializando, pues, para que se tenga claro esa evaluación como tal. No sé si haya alguna pregunta o preguntas. Profe, Sí, dígame, Juan. bueno, en la parte arribita de observaciones y conclusiones, análisis e interpretación de gráficos, esa parte que dice y cálculos patrones, ¿exactamente qué es? Perdón, La parte que el dice, análisis de gráficas, sí. sí, señor. Acá el análisis e interpretación de gráficas hace alusión a lo que tiene que ver con las gráficas, por ejemplo, qué significa la pendiente, qué significa el punto de corte y preguntas que se hacen acerca de ello. Y los cálculos patrones, ahí viene lo que tiene que ver con los mínimos cuadrados, tanto para encontrar la pendiente como el punto de corte. También viene el proceso de linealización. Perfecto, profe, gracias. Listo, bueno, listo. ¿Algo otra pregunta? Profesor, ¿qué porcentaje tendrá la evaluación conceptual en el Bueno, impacto, pues, de la nota? la evaluación conceptual. Los CPLs tienen un valor del 25%. ¿Sí? Los informes tienen un valor del 40%. Ahí ya llevamos un total de 65%. El restante 35%, el 20% es para lo que es el trabajo de presentación, que es la formulación y la presentación. Y el restante 15% hace alusión a lo que es la evaluación conceptual. A veces me gusta no darle el 15%, sino el 10% a la evaluación y a lo que es el proyecto le doy un porcentaje más o menos el 25%. ¿Eso para qué? Para compensar un poco que el trabajo escrito a veces es más que desgastante. ¿Sí? Entonces se complementa un poco. A veces juego con ese 10% para el parcial y 25% para lo que es el proyecto, para que sea un total del 100%. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? No, profesor, todo claro. Bueno, listo. Voy a compartirles este documento si les interesa, para que ustedes tengan acceso a la información, ¿sí? Y puedan ustedes. Espérame un segundo que aquí un compañero Santiago
creo que es Santiago, ¿sí? Santiago, no hay ningún problema. Entonces, en el polígrafo le salen las notas, ¿sí? Me compartes esa información y no hay ningún problema. Ok, profe. Listo. Bueno, voy a compartirles a través del chat, por una parte el correo electrónico y por otra parte el documento que les acabo de compartir en la pantalla para que tengan ustedes acceso y tengan, como quien dice, esa evidencia para poder realizar los informes, para poder realizar cada una de las partes que les he explicado. Este es mi correo electrónico, ¿sí? A ese correo, por favor, solamente lo que tenga que ver con la plataforma, que de pronto se les haya caído y cosas por el estilo. Y cuando sean preguntas estilo de laboratorio, nosotros no tenemos horas de consulta, pero sí me gusta que el estudiante entre en contrajornada. ¿Qué quiere decir eso? Que hay semanas en las cuales vienen los estudiantes del grupo A y hay semanas que vienen los estudiantes del grupo B. Pues simplemente, cuando vengan los estudiantes del grupo A, los estudiantes del grupo B pueden ingresar a preguntar, ¿sí? Esa es una forma como de compensarles esa hora de consulta que no tenemos, ¿sí? Como una manera de colaboración mutua. ¿Listo? La semana entrante viene el grupo A y dentro de 15 días viene el grupo B. Voy a compartirles el documento acerca de lo que es el documento de los CPLs, los informes, las pautas de los informes. Ahí les he compartido el PDF. Los grupos de laboratorio, ustedes mismos se arman, lo pueden hacer. Dígame. Bueno, usted está conectado por celular, por computador y no le llegó nada. Ah, espérame un segundo. No, espérame un segundo, que gracias por... Que como ya les voy a compartir de nuevo, porque es a todos. Por favor, me comentan si ya les llegó. Sí, profe, ahora sí. Ah, listo, gracias, muy amables. Profe, disculpe que si podría aceptar a un compañero que está en sala de espera. Ok, listo, gracias. Gracias. Listo, no, ustedes. Listo, jóvenes, ya la formación de los grupos, eso sí lo dejo a criterio de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes se conocen más que nadie, porque a veces han trabajado ya en semestres anteriores, ya se conocen de pronto de la carrera, ¿sí? De pronto son amigos, cosas por el estilo. Entonces, ustedes decidirán si los grupos que ya los empiezan a formar la próxima clase, antes de que se me olvide, por favor, cuando se vayan a formar los grupos, estudiantes del A con estudiantes del A, estudiantes del B con estudiantes del B. ¿Por qué? Porque cuando se activan las plataformas, ya sea para que suban los informes o para que contesten los CPL, ¿qué vamos a tener? Pues que cuando está activo el A, el grupo del A, los estudiantes del B no pueden contestar. Y cuando está activo los del B, los estudiantes del A no pueden contestar ni pueden subir material. Para evitar de pronto inconvenientes de que ustedes de pronto se les olvidó. Entonces, para evitar ese tipo de inconvenientes, entonces, estudiantes del A con estudiantes del A, estudiantes del B con estudiantes del B. Eviten a toda costa quedar A con B, para evitar precisamente ese tipo de inconvenientes. No sé si haya alguna otra pregunta.
Bueno, jóvenes, si no hay ninguna pregunta, nos veremos entonces de hoy en 8 días el grupo A y de hoy en 15 días el grupo B para dar inicio a lo que es la primera práctica. ¿Sí? Buen día para todos. Listo, profe, muchas gracias, hasta luego. Bueno, hasta Listo, luego, profe, que buen estén muy bien. día. Bueno, igualmente. Profe. Cecilia, Hasta luego, profe, dígame. gracias. Es que no nos mandaste cuál era el correo. ¿Sí yo lo envié ahí? No, voy a volverlo a compartir. Ahí está, carlos7577@yahoo.es. Listo, profe, gracias. No, ustedes.